Hola, mi nombre es Arly Darío Rincón Quintero. Soy profesor asociado en las unidades tecnológicas de Santander, en Bucaramanga, Colombia, una institución acreditada en alta calidad por el Ministerio de Educación. Pertenezco al programa de electromecánica, específicamente por ciclos propedéuticos en tecnología en operación y mantenimiento electromecánico y la ingeniería electromecánica. Soy investigador senior ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias, y actualmente director del Grupo de Investigación en Diseño y Materiales DIMAT, adscrito al programa de electromecánica y el cual ostenta una categoría A1 ante MinCiencias. Mi correo electrónico y mi número de contacto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de investigación de gestores de referencias y de bases de datos científicas. Primero, pues, hagamos un repaso de qué es la investigación científica. Pues, este es el proceso que utiliza un método que procura obtener información relevante que sea fidedigna, que sea confiable de una base de datos, y estas bases de datos internamente tienen adscritas unas revistas, ¿sí? O una journal, donde nosotros, los que investigamos, pues publicamos nuestros hallazgos científicos y aportamos a la ciencia y a la comunidad académica y científica a nivel nacional e internacional. ¿Sí? Ander Eck define la investigación científica como un procedimiento reflectivo, sistemático, controlado y crítico que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento humano. Esto de acuerdo a nuestra área de experticia, ¿sí? Ya sabemos que, bueno, nosotros siempre buscamos la manera de llegar o llevar nuestra investigación a un ámbito donde colegas puedan leer los hallazgos que nosotros encontramos. Entonces, esto pues conlleva un escrito que sea original, lógicamente que debe estar sustentado en bases de datos sistemáticas y confiables, y en esta base de datos la respectiva revista en la cual nosotros publicamos. Y todo esto enfocado pues al conocimiento, la cultura, la sociedad y el sector productivo. Siempre buscando el nuevo conocimiento, ¿sí? O en su defecto optimizar ya el conocimiento existente, alguna teoría o alguna ley que ya exista. Ahora bien, esas bases de datos científicas donde se encuentran o la que recopila todas esas revistas y finalmente donde nosotros publicamos nuestros papers o artículos, pues tienen una importancia. Vamos a ver cuál es la importancia. Primero, pues estas contienen esos artículos que son primero revisados por pares, pares que son investigadores del más alto nivel, a nivel mundial. ¿Sí? Contiene libros, tesis, incluso conferencias científicas que también algunas bases de datos publican. Acceder a esta base de datos pues permite conocer cuál es el estado del arte o de la técnica de una disciplina o de la disciplina en la cual queremos nosotros ser expertos, ¿sí? Vamos evitando reprocesar información y sobre todo vamos fortaleciendo ese rigor científico. Hay unas clasificaciones de esas bases de datos. Primero hay unas que son multidisciplinares. En alguna de ellas pues tenemos lo que es Scopus, las más relevantes, Scopus, lo que es Web of Science, ProQuest, EBSCO, Springer, Elsevier. ¿Sí? Son bases de datos que son multidisciplinares, pero hay otras que también son especializadas, sobre todo para las ciencias médicas y la biología, por lo menos PubMed, Medline, la IEEE, que es para la parte de la ingeniería y la tecnología, Cielo, y LatinDex, que corresponde a la parte de Latinoamérica y España. Ahora bien, también existen repositorios. Muchas instituciones tenemos repositorios de libros, conferencias, también tenemos tesis y en este caso pues algunas que mostramos acá. Ahora bien, ¿cuál es la relevancia para la publicación? Pues primero, cuando se publica debe seleccionarse una revista indexada, que explicaremos adelante qué es eso de una revista indexada. Pues esta revista indexada es aquella que se encuentre dentro de una base de datos. No es una revista que está suelta o que quiera eh, ser pública de una manera independiente. Siempre debe estar dentro de una base de datos científica que garantice esa
visibilidad y esa eh, relevancia dentro del mundo académico. Ahora bien, algunas bases de datos tienen métricas, ¿sí? Algunas de ellas, por lo menos el factor Web-of-Sign, lo que es el índice H en Scopus, o un cuartil, el cuartil de la revista, que es la que cataloga esta con índices como el SJR o el JCR. Importante indicar que esta indexación en estas cuartiles pues corresponden a un Q1, Q2, Q3 y Q4. Entendiendo que el Q1 son aquellas revistas que tienen un mayor impacto en la comunidad y son aquellas que más se leen y más se citan. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo elegir la base de datos adecuada? Pues, primero hay que analizar el enfoque de la revista y su inclusión en esa base de datos que es indexada. Entonces, esa indexación pues corresponde al cuartil en el cual se encuentra. Verificar las normas de publicación y el idioma requerido. Pues a nivel mundial el idioma más común es el inglés, pero hay bases de datos o revistas que publican en diferentes idiomas, portugués, alemán, chino, castellano incluso. Entonces hay que ver dónde queremos publicar y evaluar, esto sí es un aspecto interesante, si esa revista es de acceso abierto o por suscripción. El hecho de que sea open access pues me garantiza que la investigación que voy a llevar pues va a estar abierta a toda la comunidad científica y puedo tener mayor probabilidad de que citen mi trabajo. Alguna base de datos, pues aquí las tenemos, como les decía yo, lo que es Scopus, Latindex, Web of Science, ESCO, Elsevier, Cielo, la IEEE, Springer. Springer se especializa mucho de pronto en proceeding o capítulos de libro, entonces cada una de ellas tiene su medio de aplicación y depende de nuestra necesidad seleccionar una de estas. Ahora, ya hablando un poco de la estructura de un artículo científico, que es donde nosotros plasmamos nuestra investigación o lo que queremos llevar a cabo para que la comunidad académica nos lea, pues lleva un formato INRA. Ese formato INRA lo que lleva pues es una introducción, ¿sí? La metodología que estamos llevando, el caso de estudio, eh, los métodos que utilizamos, materiales y métodos, para luego pasar a lo que son resultados, ¿sí? Discusiones y conclusiones. Posteriormente también tienen algunos formatos de estas revistas en sus templates, pues llevan algunos agradecimientos al final, algunos aportes de los autores y sobre todo las referencias. Y aquí es donde también vamos a trabajar el día de hoy, que es esas gestores de referencia para facilitar esos templates de cada revista. Ahora bien, cada revista pues lleva una identificación, así como una revista lleva su identificación, también un libro y también un artículo científico como tal. Comenzamos con el primero, que es el ISSN. Pues ese ISN es ese número internacional normalizado de publicaciones seriadas, es decir, el código de la revista, su identificación. Lo componen 8 dígitos, ¿sí? Pueden estar separados los 4 primeros de los 4 últimos por un guión o pueden estar seguidos. Entonces el ISSN. Con ese ISSN es que podemos verificar si una revista está indexada o no está indexada y qué tan confiable es publicar en esta. Pasamos entonces al ISBN, ya esta es una serie, sí, una serie pero para identificar ya no una revista o una journal, sino un libro, ¿sí? Tiene 13 dígitos, ¿sí? Y dependiendo del país y de otros ítems, pues se asigna ese código, ¿de acuerdo? Y el DOI, que básicamente es el identificador de objeto digital, por sus siglas en inglés, y es el código o, digámoslo así, la identificación del artículo científico cuando es publicado. Entonces, importante este DOI porque es con el cual podemos o nos pueden ubicar fácilmente para citar nuestro trabajo. Ahora bien, veamos un ejemplo, por lo menos esta es una revista, la Heritage, ¿sí? Es una revista Heritage Sustainable Development, tiene su ISSN 2712-0554. Podemos, entonces, dentro de la revista, ella tiene volúmenes, tiene números. Para este caso, vemos aquí un ejemplo. Por lo menos esto corresponde al volumen 6, número 2, que es de diciembre de 2024. Entonces,
Este es el artículo, por lo tanto, la revista tiene su ISSN y el artículo como tal tiene su DOI. Este DOI por lo regular comienza con un 10 punto y ahí sigue su codificación. Ahora bien, ¿cómo vemos o cómo identificamos una revista si está indexada? Pues tenemos dos formas de hacerlo, con el índice SJR o con el índice JCR. El SJR es por Simago, Journal Ranking, que es www.simagojr.com y aquí podemos entrar el título de la revista, el ISSN o el nombre de la publicación, si es un proceeding o si es un libro, dependiendo, pero más que todo el título de la journal o ISSN. Eso me va a decir si esa revista, enfocándome un poco en la revista, si está indexada en el cuartil 1, que es el máximo cuartil, cuartil 2, cuartil 3 o cuartil 4. ¿Sí? Lógicamente que el cuartil 1 es el máximo cuartil, son aquellas revistas que tienen mayor impacto y a las cuales se cita con mayor frecuencia en la comunidad académica. Ahora, ¿cómo seleccionar una revista para publicación? Como decíamos, tiene un factor de impacto y en ese índice SJR. Entonces, cuando ya tenemos nuestra pregunta de investigación, ya tenemos en qué vamos a basar nuestro trabajo, pues se identifica una revista idónea. ¿Sí? Antes de enviar nuestro trabajo a esa revista, pues debemos saber cuál es el factor de impacto de esa revista. ¿Sí? Eso nos va a garantizar que nuestro trabajo pues sea visible y por lo tanto sea citado y con eso pues ganamos más prestigio en la comunidad académica. Ahora bien, este índice pues es importante porque pues como veíamos Imago es la que eh, pone ese ranking de más de 34 mil revistas y lo que me está diciendo es esas revistas que tanto son citadas o que tanto prestigio tienen. Ahora, existe un factor de impacto con respecto a esos SJR o incluso con el JCR, que es el que maneja WOS, ¿sí? Entonces, hay que saber medir bien o hay que escoger bien o seleccionar bien esa journal. ¿Verdad? El JCR, que es el Journal Citation Report, para antes de seleccionar la revista. Entonces, eso lo que hace es ver eh, qué tan citada es los artículos en esa revista y qué tanto prestigio tiene en qué cuartil se encuentra. Listo, en bibliometría, sobre todo, el concepto de esta calidad de la revista se evalúa en función de parámetros como las citas recibidas por los documentos publicados en ella, que es lo que decimos. Entonces, con eso van ellas ascendiendo de un Q4 a un Q3, de un Q3 a un Q2 y de un Q2 a un Q1, que es la máxima categoría. Y tanto el SJR como el JCR permiten identificar las mejores fuentes para publicar. ¿Sí? Las revistas también se pueden estudiar desde la bibliometría, viendo cómo son esos vínculos, ¿sí? Con el emparejamiento bibliográfico de revista o la cocitación de fuentes, que es lo importante. Sobre todo ahora, para los indicadores y seleccionar esa revista también nos promociona como investigadores. Fíjense que en el año 2005 el profesor Hirsch de la Universidad de California fue el primero que propuso un índice H, ¿sí? Para investigadores que no vamos a ganar un premio Nobel, pero que nos digan, bueno, qué tan prestigiosos somos en el mundo académico. Entonces el índice H lo que nos está midiendo es el número de citaciones de los artículos que vamos nosotros publicando en esa revista y por lo tanto en esa base de datos. Hay que aclarar que una revista puede estar indexada en una o varias bases de datos, ¿sí? Eso dependerá de qué tan los editores tengan relaciones o puedan pagar esas suscripciones a las diferentes bases de datos. Eso garantizaría que su revista vaya subiendo de categoría. Ahora bien, como les expliqué desde un principio, cada paper tiene su estructura y su template, pero debemos saber también que nosotros estamos basando nuestra investigación no de la nada, sino en otras investigaciones o de otros colegas que ya han avanzado en el área de estudio cuando nos planteamos la pregunta de investigación. Existen una serie de gestores de referencias, como los que vemos acá, pero los más comunes son Zotero y Mendeley.
son gestores de referencia que permiten o facilitan eh, la escritura de ese paper con el formato INRA. Hay que aclarar que primero comenzamos con eh, la metodología, ¿sí? Después los resultados, conclusiones, pues pasamos a la introducción, que es una de las partes finales, y por último el resumen o el abstract de ese trabajo que nosotros queramos hacer. Ahora bien, Mendeley es una de las aplicaciones o gestores de referencia que mejor se adapta a nuestras necesidades. Vamos entonces a ver cómo aplicar Mendeley. Entonces, primero, vamos a identificar cómo descargar este aplicativo. Vamos a ir a buscar el aplicativo Mendeley de stock. Vamos a descargar el de escritorio 1.19.5. Buscamos esta fuente. Miremos que lo que digitemos esté, ¿sí? Mendeley.com, slash, todo este código e identificamos el que nos interesa. Este Mendeley, el 1.19.5, que es para Windows, ¿sí? Los que tengan Mac o otros, pues también podrán acceder, pero este es el más común, por lo tanto yo este tutorial lo baso en este. Descargamos la aplicación y ejecutamos el aplicativo, ¿sí? Lo ejecutamos, agregamos y ponemos a instalar. Mientras que se instala, pues nosotros vamos viendo en Word cómo nos puede ayudar cuando estemos haciendo esto, cómo nos puede ayudar este aplicativo. Entonces, aquí tengo un Word. Fíjense que entre las referencias tenemos este que viene por defecto en Microsoft, que es el gestor de referencias de Word. Ya pasado de moda, lo que queremos es tener nuestro aplicativo que es el Mendeley. Mendeley es que nos va a ayudar a cuando hagamos un artículo, lo hagamos de la manera más práctica y de una manera muy sistemática. ¿Sí? Entonces, aquí finalizamos la instalación de Mendeley, ¿correcto? Y él me va a permitir su aplicativo. Este aplicativo cuando lo hacemos debe aparecer en nuestro escritorio. Si nos pasamos un poco, vamos a ver que está en nuestro escritorio. Cerramos acá, podemos abrirlo y vamos a tener aquí nuestro Mendeley. Entonces, aquí está el Mendeley. El paso siguiente es registrarse. Deben ir a registrarse con un correo electrónico válido, ¿sí? Pero que me permitan ir a registrar. Entonces, registrarse en Mendeley. Se realiza el respectivo registro, ¿sí? Debe ser un correo electrónico que sea válido, ¿sí? Bueno, en este caso ya yo me había registrado. Tengo que escribir para publicar, ¿sí? Pero ustedes ahí hacen el respectivo registro. Siendo registrado, el siguiente paso puede ser ingresar. Yo hice un correo para prueba de escribir para publicar arroba hotmail.com. Ustedes pues usarán su respectivo correo electrónico o si quieren crean uno. Es independiente. Escribir para publicar. Ok. A ver si me falla acá. Y abro mi Mendeley. Como les decía yo, el Mendeley no tiene el Word, no tiene instalado el Mendeley. Entonces le digo, o voy acá a Tools, importante ir a Tools, y le digo instalar el plugin de Word. Le doy instalar, le digo que sí, y él me va a decir cierre, cierre porque necesito cerrar el Word que tiene abierto para que él pueda instalar el plugin. Él ahí lo instala, ¿de acuerdo? Ya, ok, ya fue instalado. Cuando vayamos a abrir el Word, nos vamos a fijar, cuando abrimos el Word, pues nos vamos a fijar que en referencias ya está el aplicativo de Mendeley. Aquí está. Ya podemos aquí hacer lo que queramos y ya está el aplicativo de Mendeley. Entonces ya por ese lado ya cubrimos ese paso. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Sí? ¿Cuál es el paso siguiente? No guardar.
vamos a una base de datos muy común y muy usada que es www.signdirect, ¿sí? .com. En esta signdirect.com o ciencia directa me permite es tener acceso a una base de datos que es el Sevier. Esta es SignDirect. Y vamos a tener la oportunidad de buscar artículos en revistas de un tema común. Yo, por decir algo, voy a irme con uno muy particular, secado de cacao. ¿Sí? Cuando yo le doy secado de cacao, me salen 21.128 resultados ahí. Todos esos son artículos publicados en el Sevier. Entonces, ¿yo qué hago? Hago filtros, por decir algo, fíjense que hay muchos filtros. Hay uno de 2026. ¿Qué quiere decir que tengamos un artículo de 2026? Que es de alguna revista Q1 que tiene tanta demanda que incluso ya tiene comprometidos sus números hasta el año siguiente, el año 2026. Cogemos una brecha de tiempo en lo posible de unos 5 años, ¿sí? Ese primer filtro. Voy a seleccionar artículos de revisión, que son aquellos que solo revisan el estado del arte, ¿sí? O cómo está una temática, y aquellos artículos de investigación donde ya hay prototipos, ya hay pruebas, ya hay resultados. Entonces, esos dos tipos. Y ya vemos que de 21.000 baja a 5.442. En estas revistas, pues hay unas que son open access, que les hablaba hace rato, y son aquellas que son de libre acceso. Estas revistas open access hay que pagar para que nuestros trabajos sean publicados ahí, pero igual garantizamos que toda la comunidad científica nos va a ver. ¿Sí? Vemos ahí 2.272 resultados. Perfecto. ¿Sí? Aquí, ¿cuál sería el siguiente paso? En esta base de datos. No es la única, pero es un ejemplo, ¿sí? SignDirect. Empezar a revisar la temática, cuáles artículos me sirven o cuáles artículos me parecen interesantes de acuerdo al título. Yo voy descargándolo, ¿sí? Y voy mirando por lo menos impacto de las tecnologías combinadas de secado solar e híbrido en el proceso de secado y la calidad del cacao. Entonces, voy desplegando, ¿sí? Y voy leyendo esos artículos, los voy leyendo, lo puedo leer incluso acá. Recordemos que Microsoft permite yo ver acá, traducir en línea y voy leyendo lo primero que a mí me interesa de un artículo, el Astra. Si el Astra es atractivo, si los resultados, la metodología que utilizaron en esa investigación son atractivas, puedo seleccionar ese artículo para descargarlo y llevarlo a mi Mendeley. Entonces, ok, sí, me interesa, al leerlo de pronto me interesa, veo la introducción, lo puedo leer o desde el Astra ya puedo encontrar algún dato interesante. Entonces, en ese sentido, pues vamos y descargamos. Entonces voy a descargar estos artículos. Yo previamente ya descargué algunos, ¿sí? Y la investigación comienza a surgir efecto. Es decir, empezamos a leer, a seleccionar los artículos que me interesan para mi investigación. Leo el segundo, o sí, me interesa, ¿sí? Lo leí desde la introducción y me gustó, o del Astra. Lo descargo, porque en algún momento un dato o algún dato específico o, a ver, alguna aplicación que ellos hacen es relevante para mi investigación, por lo tanto debo citarlo, ¿sí? Sigo verificando y todo lo que es Open Access me permite verlo. Entonces sigo descargando paper, ¿sí? ¿Qué se recomienda? Tener una libreta por aparte y yo voy seleccionando. Bueno, el artículo eh, número 4 o qué sé yo, habla de qué pasa con el tiempo de fermentación del cacao, qué pasa con los componentes, la acidificación. Entonces, así yo voy identificando cómo lo puedo yo eh, usar en mi paper, ¿sí? En la metodología, en la introducción, en los resultados, en la parte que yo necesite. Sigo descargando artículos, ¿sí? Y la idea es que yo voy leyendo y voy sistemáticamente organizando mi investigación de acuerdo a la estructura que yo le haya dado para publicar o para hacer esa investigación. Entonces, fíjense que todos los artículos que tengo aquí son artículos que son open access, por lo tanto, se dejan descargar. Voy haciendo mi base de datos de artículos, los voy nombrando incluso. Cuando yo los tenga ahí en la carpeta, los voy nombrando, ¿sí? Qué sé yo, puedo decir un ejemplo, este artículo menciona tiempos de fermentación.
pero eso de acuerdo a su técnica de investigación que cada uno va adquiriendo, ¿sí? Cada uno vamos adquiriendo en el camino. Ok, ese es el primer paso. Ya hice la revisión, seleccioné los artículos de de una brecha de 5 años. Fíjense que por lo menos hay un artículo, revisemos rápidamente ese artículo de 2026, ¿sí? De qué se trataba ese artículo. Y, a ver, decía que había uno de seca de cacao y es que es para el 2026. A ver, acá, volvemos y refinamos. Bueno, del 2026. Bueno, no lo miro, tal vez no lo encuentro. Ese es el paso. Siguiente paso, vamos a mi Mendeley, adicionamos en el Mendeley, ¿sí? Vamos a adicionar todos estos artículos que nosotros previamente ya seleccionamos, ya los tenemos rotulados. Entonces todos esos artículos ya están rotulados, ya los puedo identificar más adelante por autor, ¿sí? Y fíjense las bondades de este aplicativo. Descargué para este caso 15 documentos, 15 papers, ¿sí? 15 papers. Puedo darle o puedo crear un folder, voy a por decir algo, paper, eh, para yo tener mi Mendeley organizado para la revista HSD, ¿sí? Entonces, bueno, organizo aquí, adiciono y ya sé que los papers que yo voy a colocar acá van a ser los papers que voy a usar para para ese artículo. Entonces ya dijimos, son 15 papers, ¿sí? Voy nuevamente aquí a Mendeley. Se me salió por alguna razón. A ver, escribir. Entro con el correo electrónico con el cual lo creé. Y fíjense que si se sale, introspectivamente, como me sucedió a mí, no pasa nada, porque ya está en la aplicación. Está en la aplicación, por lo tanto no hay ningún problema en que se haya salido. ¿Sí? Aquí está Paper y tengo aquí cada uno de ellos. Tenerlo en esta aplicación que me garantiza. Fíjense que ya tengo todo. Tengo el nombre del artículo, tengo los autores. Primero, Mendeley tiene algo muy bonito, que es que me da la opción de decir si es un libro, una sección de libro. Puedo agregar a Mendeley no solamente artículos, también yo puedo agregar a Mendeley tesis, puedo agregar patentes, puedo agregar páginas web, working paper, pero los más comunes pues son los artículos científicos o los papers. Entonces, si tenemos alguna duda por algún error, porque Mendeley tampoco es perfecto, yo puedo darle doble clic a uno de esos y empezar a verificar, bueno, el título, si está bien escrito, voy y miro, ¿sí? Método, sí, voy a mirar los autores, ok, Ali, Mokhtar, listo, Mokhtar, Ali, y voy verificando que mi bibliografía, mi biblioteca está bien estructurada. Acá está, bien estructurada esos 15 papers. Ahora, teniendo eso, entonces voy a mi paper, selecciono un template, que ahorita vamos a ver cómo seleccionarlo. Entonces voy a tomar un template, por decir algo, de esta revista, ¿sí? Aquí está, template. Sí, es una revista International Journal of Technology, su template. Recordemos que el template siempre lleva la estructura de introducción, metodología, bueno, lleva el astra, la introducción, los métodos, ¿sí? Método INRA, ¿ya? Resultados y discusión, conclusiones, agradecimientos, contribución de autores, de pronto conflicto de intereses y por último las referencias. Entonces, digamos que tengo mi template y empiezo a hacer mi artículo científico. Primero le doy un título, entonces voy a tomar por acá otro que yo tengo. A ver, entonces le doy un título, por decir algo, ese título bueno. ¿Sí? Investigación. Y lo importante, primero es arrancar con el título. Bueno, arrancamos con el título o sería lo último que se podría hacer. ¿Sí? Otra razón importante de cada uno de esos templates es que me dicen los nombres de los autores. Fernay, segundo nombre, me dan las afiliaciones. Entonces, por decir algo aquí, voy a colocarme aquí. Entonces, listo, mi tesauro es Arle Darío Rincón. Acá está Quintero. ¿Sí? De pronto un segundo autor. ¿Sí? Voy a colocar por decir algo
Luis Fonso acá del Portillo, Valdés, ¿sí? Dos autores, digamos que hay dos autores, ok. Esta estrellita o este asterisco es bastante interesante porque es el que me dicen el autor correspondiente. Vamos a ir los dos en ese artículo, ¿sí? Correcto, entonces quito esto. Las filiales, entonces primero, filial 1, entonces unidades tecnológicas o las filiales de la universidad a la que ustedes pertenezcan o institución tecnológica de Santander. Se recomienda que usen el template de acuerdo a la revista. No todos estos templates son iguales, cada revista tiene su template. Luis por lo menos es de la Universidad del País Vasco, ¿de acuerdo? Me dicen que el 1 diga que es la afiliación, el 2 que es la afiliación 2 y el autor correspondiente. Entonces, bueno, aquí coloco mi email, listo, a Rincón, acá está. Oh, bueno, a ver, otro Z, listo, acá, correo, .uts.edu.co. Teléfono, si lo hubiese, fax y así. Entonces el abstract es lo último que se hace. Fíjense que esta receta tiene un template con una numeración. Esto le permite a los evaluadores o a los pares cuando lo envíen ellos a evaluar, si el artículo pasa el primer filtro, que hablaremos mejor de eso en los próximos minutos, revisar mejor, ¿sí? Entonces, digamos que conviene, digamos que la introducción se hace en un segundo paso. Entonces voy a métodos. Cualquier cosa que yo escriba en métodos, empezar con la introducción. Yo digito cualquier cosa, que el cacao, que esto, que lo otro, y miren lo bonito. Ya digité un determinado dato, me voy acá a referencia, insertar bibliografía, go to Mendeley, y digamos que eso lo saqué de este artículo. Entonces, en este artículo y en este hablan de la fermentación, entonces lo cito. Y inmediatamente aquí me lo cita. Miren cómo la aplicación es tan eficiente que ya lo citó. ¿En qué norma está? En APA. Aquí está, en APA. ¿Sí? Ciego, adicionalmente, hablo un par de cosas, que el cacao, que los días de secado, que los equipos. Entonces, digamos que acá cité a este señor y a este señor. ¿Sí? ¿Qué recomiendo yo? Ahí está. Se sigue con la citación, ¿sí? Y seguimos agregando citas. Digamos que si ya lo utilicé, ¿qué les recomiendo yo? Colocarle una estrellita para saber que ya lo utilicé, ¿cierto? Bueno, entonces vamos en este y en este. Le coloco estrellita para saber que ya lo voy a utilizar, esos dos, ¿sí? Y ahí voy. Voy con mi escritura del trabajo, siempre basado en información científica y en paper que sean confiables y de revistas que ya descargué. Voy con los siguientes. Ok, acá está. Y aquí está. Sigo con mi escritura del paper, ¿sí? Y voy teniendo cuidado de ir, digamos que este no lo usé, este tampoco, entonces voy a usar este. Coloco una estrellita y coloco otra estrellita, estos dos, y los voy citando. Los voy citando, aquí está. En materiales y métodos también. Voy acá, entonces, sí, oh, otra vez interpretativamente me sacó. Bueno, no debemos preocuparnos por eso. Vamos a Mendeley, ¿sí? Me saca. Estos inconvenientes me ayudan a demostrarles que independientemente que se les vaya el internet o la luz o lo que sea, no hay ningún problema porque Mendeley es una aplicación que queda ahí. ¿Sí? Lo puedo abrir eh, en cualquier escritorio, en cualquier computador. Aquí está Mendeley. Estaba yo en mi artículo, estaba en este, entonces iba a citar estos dos últimos, este y este, lo cito. Oh, a ver, que está el Mendeley fallando un poco, ¿sí?
Ahora bien, voy a la carpeta. Yo creo que ya con los que ustedes son suficientes. Ya hice, entonces, lo bonito es que ya yo voy acá al final, escribo mi artículo, todos los resultados, las conclusiones, y fíjense lo bonito de Mendeley. Voy al final y simplemente le digo insertar bibliografía. Y miren cómo me lo inserta. Toda la bibliografía de manera automática, con su respectivo. Pero resulta que de pronto esta revista no pide que sea en normas APA, sino en IEEE, que son números. Miren, inmediatamente arriba, donde yo había colocado las referencias, él me las actualiza. Entonces no hay problema. Mírenla. Siempre les debe aparecer así, así. Mírenlo ahí. 8, utilicé 10 referencias. ¿De acuerdo? 10 referencias. Estas dos últimas no las alcancé a utilizar. Entonces, de las 15 que tenía, utilicé 10. Entonces, ese Mendeley, este Mendeley me da esa opción. Fíjense aquí, me da esa opción. Ahora, yo también puedo tener aquí un paper y decirle, bueno, listo. Tengo acá abrir Mendeley, desde acá, ¿cierto? Desde el mismo Word como tal, ¿sí? Y él me abre aquí Mendeley, ¿sí? Cuando vamos a enviar a la revista, vamos a exportar esa bibliografía, porque se la quiero enviar a un revisor, a un siguiente, al autor número 2. Entonces, ¿cómo se exporta eso? Se exporta de la siguiente manera. Seleccionamos, seleccionamos las referencias que yo usé, que fueron estas. Le doy a en File y le doy en Exportar. Él me lo va a exportar como un punto .bix, un punto big text. Entonces voy a decirle paper, 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 HSD. ¿Sí? Y lo guardo por decir algo en descargas. Lo guardo. ¿Eso qué me va a permitir? Que cuando yo vaya a, a enviar, yo puedo enviar ese punto bits, ese punto bits a el colega, aquí está, el colega con el respectivo paper. Entonces, eso es lo bonito de Mendeley, ¿de acuerdo? Con Mendeley. Siguiendo con la dinámica, entonces ya sabemos manejar Mendeley, vamos ahora a lo que es Imago y cómo son las bondades. Mendeley, pues para cerrarlo, simplemente le damos aquí en salir, ¿sí? O en fuera, ya tenemos ahí, podemos abrir donde queramos, ¿sí? Ahora bien, vimos un poco lo que era esos gestores de referencia, pero también tenemos que ver de pronto cómo podemos localizar una determinada revista con su cuartil. Entonces, en Simago debemos seleccionar pues el ranking de las revistas. Podemos tener o solo seleccionar las revistas que son Open Access, que solo son en la base de datos Cielo o en WOS, ¿sí? Podemos entonces aquí donde me dice las áreas, subáreas, regiones, tipo. Entonces voy a escoger, por decir algo, en todas las áreas: agricultura, puedo escoger ingeniería química, ingeniería, ciencias ambientales o multidisciplinar. Lo mismo con las subáreas. Puedo de agricultura, de bioingeniería, de biomateriales, ¿sí? Las regiones, yo quiero que sean revistas de Europa, que yo creo que sean de Latinoamérica, de China, de Colombia. Y los tipos. Quiero ver solamente journal, ¿sí? Paper en revista. No quiero ver ni libros, ni quiero ver proceeding, ni conferencias, que son los que publican las conferencias y los congresos, ¿ya? Y voy y miro, entonces, tomo multidisciplinar en la área, multidisciplinar en la subárea solamente, y me aparecen todas las revistas. Pero fíjense el filtro que yo le coloqué. Solamente voy a ver revistas que sean Open Access. ¿Por qué Open Access? Porque necesito que sea una revista que yo pague, pero que garantice que van a ver mi trabajo. Entonces, me aparecen, pues la primera que aparece aparece con un índice de SJR demasiado alto. Son revistas de muy alta demanda para esa comunidad científica que ya son investigadores con muy alta probabilidad de que les publiquen porque son muy reconocidos. Y así seguimos el ranking, los Q1. Entonces los Q1 es la mayor. Ya vemos que entre la 30 y la 31 ya pasa de Q1 a Q2. Uy, acá ya hay una alta probabilidad de que no, de que podamos poner nuestro artículo porque pues no es una
una Q1 o incluso estas que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, es seleccionar una revista. ¿Yo qué hice? Bueno, voy a irme por esta, por la número 32, Latin American Research Review, ¿sí? Que son revisiones de investigación en Latinoamérica, y voy y la aviso. Cuando yo reviso, me dice que tiene un índice H de 54. Quiere decir que, eh, por lo menos de sus artículos, ¿sí? El mínimo que tiene citaciones es de 54 citaciones. Entonces, vemos todas las áreas que tiene esta revista. Nosotros habíamos seleccionado multidisciplinar, que es uno de los tópicos que tiene, pero tiene muchos más tópicos, ¿sí? Es una revista de Estados Unidos, ¿sí? Vemos la cantidad de tópicos que tiene, es una revista que últimamente eh, viene aumentando sus tópicos en los últimos años. Solamente se había preocupado por este tópico y este tópico durante muchos años y aquí en lo último ya decidió expandirla. Vemos que una revista Q1 tiene un índice SJR en 0,39, ¿sí? Y aquí está, el ISSN tiene dos, el primero es el más efectivo y su respectiva homepage para ir a revisarlo. Ahora bien, en Colombia, ese cuartil 1, Q1, Q2, Q3 y Q4 tiene su equivalencia en Colombia, ¿sí? En Colombia la equivalencia es A1, A2, B y C. Entonces lo revisamos en Publindex y en la página de MinCiencias, que es Publindex, aquí está el enlace, ¿sí? Lo pueden copiar detenidamente. Y nos vamos con el ISSN de esa revista a la parte donde dice homologación. En homologación nos da la opción de que pongamos el ISSN y le damos buscar, ¿sí? Le damos buscar y nos aparece. Esa revista Latin American Research Review, ¿sí? Está propiamente homologada en Colombia. Abrimos y me dice que es A1. Quiere decir que es una revista Q1. Hasta el año 2018, de enero del 2018 a diciembre del 2018 era Q2, ¿sí? Porque era A2. Pero de ahí en adelante ha venido siempre manteniendo su categoría Q1 y esta es la más reciente de enero de 2024 a junio del 2024. No ha salido la calificación del segundo semestre del 2024. Entonces, una revista que es Q1, ¿sí? Ahí está. Entonces, la equivalencia Q1 va con A1, Q2 con A2, Q3 con B, Q4 con C. Incluso hay revistas que son Q3, pero en Colombia la homologan como A2. Entonces, eso hay que revisarlo. Vemos otra que tenía ahí, la International Journal of Technology. También tiene varios tópicos. Recuerden que yo había seleccionado un tópico interesante que era multidisciplinar, ¿sí? Y tiene un índice H de 25. Es una revista relativamente nueva, desde el 2011, ¿sí? Tiene cuatro tópicos, uno, dos, tres, cuatro tópicos, pero fíjense que venía como Q2, Q2, Q3, el color también indica, ¿no? El rojo es Q4, este naranja es Q3, el amarillito es Q2 y el verde es Q1. En el 2023 se dieron cuenta que era importante expandirse, entonces colocaron el tópico de multidisciplinar y ese tópico fue el que se ubicó en Q1. Tienen un tópico en Q1, tienen en Q2 de ingeniería y tienen en Q3 los otros dos. Pero el mayor tópico es el que le da la categoría a la revista en el índice SJR, este que está acá. Por lo tanto, es una revista Q1, ¿sí? Aquí está una revista Q1. ¿Listo? Ahí está el ISSN. Vamos y revisamos y esta revista es Q1 en Colombia desde enero de 2024 hasta junio, ¿sí? No ha perdido vigencia. Entonces, eso nos da la posibilidad de que es una buena opción. Voy a la homepage, ¿sí? Voy a la homepage de la International Journal of Technology. Listo, me sale aquí el homepage. Algunas en inglés, lógicamente, pero no es nuestra preocupación. Para eso tenemos Microsoft que permite que traduzcamos y me dice que tenga cuidado si llegan correos invitando a publicar en esas revistas. Vamos a recibir correos de revistas depredadoras, hay que tener cuidado. Siempre revisemos el ISSN en Simago, luego en Publindes para ver si es verídica esa revista. Lo otro, dice que tenga cuidado que solo los correos de ijtech@eng.ui.ac.id son los correctos, que no reciba de otro lado. Otra
Cuestión interesante es que esta revista tiene un cargo, $1000. Es una revista Open Access, toca pagar para que sea libre y que nos puedan leer. Dice que cuando enviamos nuestro paper tenemos 7 días, o ellos tienen 7 días para tomar la primera decisión. Si de forma el editor le dice tiene potencial antes de enviárselo a los revisores. Todos podemos ser revisores. Cuando entramos al mundo de la investigación, todos podemos ser revisores, entonces ya para este caso tarda 28 días y luego de que ya es aceptado, eh, 85 días para la publicación en la revista. Ok, $1000, 7 días, aquí está. Otra cuestión interesante, entramos a la revista, me puedo registrar, en todas las revistas nos podemos registrar, ¿sí? Tiene un registro, nombre, apellidos, bueno, toda la afiliación para yo poder registrarme y poder acceder. ¿Qué me permite acceder a esa revista? ¿Sí? Que puedo hacerlo por muchos lados. Es que yo ya puedo tener aquí acceso a la revista, ya puedo ver las pautas, si yo traduzco las pautas para autores, puedo descargar la plantilla o el template, ¿sí? Aquí está el template, el que estamos trabajando nosotros, entonces ya tengo el template y puedo ahí hacer mi respectivo artículo, ¿sí? Entonces son revistas que permiten esa posibilidad, ¿sí? Ya luego le damos iniciar, cuando tengamos ya nuestro template, iniciar el nuevo envío y ya aquí están los paso a paso. Edición regular, la sesión, y el título y me da todo lo que me va pidiendo. Me va a pedir también algunos revisores sugeridos, ¿sí? Algunos revisores que yo conozca, qué sé yo, en México, en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad del País Vasco. Entonces, yo sugiero algunos revisores que sean imparciales y que me ayuden ahí. Entonces, es interesante tener estas opciones, estos templates, porque se van estructurando estos papers que son los que vamos a someter. Tienen un costo porque son open access, ¿sí? Pero tenemos esa posibilidad de publicar nuestros trabajos. Entonces, eso es lo que tenía para contarles y espero en una próxima sesión seguir contándoles un poco más.